Dice la palabra de Dios en la Biblia latinoamericana, en el libro de Primera de Macabeo, en el capítulo 9 y 10. Lo siguiente: cuando Demetrio se enteró de la muerte de Nicanor y de la derrota de su ejército, mandó otra vez a Baquides y Alcimo a Judea con las mejores tropas de su ejército. Estos tomaron el camino de Galilea y sitiaron la ciudad de Mazalot en la región de Arbeles. La tomaron y mataron a muchos hombres. El primer mes del año 152 acamparon frente a Jerusalén. De allí salieron 20,000 hombres de a pie y 2,000 de a caballo en dirección a Bereas. Judá tenía su campamento en Elasa con 3,000 hombres escogidos. Estos, al ver el gran número de enemigos, se aterrorizaron. Muchos se deslizaron del campamento, quedando solo 800 hombres. Judá vio la dispersión de su ejército y se le quebrantó el ánimo. La batalla era inminente y no tenía tiempo para volverlo a juntar. A pesar de estar angustiado, quiso animar a los que quedaban. Luchemos contra nuestros enemigos, quizás podamos vencerlos. Ellos trataron de convencerlo. No podemos ahora hacer otra cosa que salvarnos. Más tarde volveremos con nuestros hermanos y entonces lucharemos. Por ahora somos demasiados pocos. Pero Judas le contestó: líbreme Dios de huir ante ellos. Si ha llegado nuestra hora, moriremos como valientes por nuestros hermanos, sin haber manchado nuestra gloria. El ejército salió de su campamento mientras ellos permanecieron en su lugar para enfrentarlos. Los hombres a caballo estaban divididos en dos alas. En primera línea avanzaban los más aguerridos, precedidos por hombres armados de arco y de hondas, y Baquides estaba en el ala derecha. Al toque de trompeta avanzaron por ambos lados. Los judíos tocaron también las trompetas. La tierra temblaba con el estruendo de los ejércitos y comenzó la batalla, que iba a durar todo el día. Judá vio que Baquides y sus mejores tropas se encontraban en la parte derecha. Los israelitas más decididos se juntaron a él y derrotaron al ala derecha, persiguiéndolo hasta los cerros. Pero los de ala izquierda, al ver derrotada a la otra parte, atacaron a Judá y a los suyos por la espalda. La lucha se encarnizó y cayeron muchos de uno y otro lado. Cayó también Judá y los demás huyeron. Jonatán y Simón recogieron a su hermano y lo enterraron en la tumba de sus padres en Modín. Todo el pueblo de Israel estuvo de duelo por él y lo lloró durante muchos días, repitiendo esta lamentación: ¿cómo ha caído el héroe que salvaba al Israel? Los demás datos referentes a Judá
Sus combates, su hazaña y sus méritos no fueron escritos porque son demasiados numerosos. Muerto Judá, reaparecieron los renegados en todo el territorio de Israel y levantaron cabeza los obradores de la maldad. Por ese mismo tiempo sobrevino una gran hambre y el país se sometió a ello. Baquidés escogió hombres renegados que hizo dueños del país. Estos perseguían y hacían investigaciones sobre todo los amigos y partidarios de Judá y los llevaban a Baquidés, quien los castigaba y los humillaba de mil maneras. Fue una gran prueba en Israel como nunca se había visto desde que terminó el tiempo de los profetas. Se reunieron entonces los amigos de Judá y dijeron a Jonatán: desde la muerte de tu hermano Judá ya no hay nadie que pueda, como él, enfrentarse a nuestros enemigos, a Baquidés y a todos los adversarios de nuestra nación. Por eso hoy te elegimos en su lugar para que sea nuestro jefe y dirija nuestra guerra. Fue así como Jonatán recibió el mando y sucedió a su hermano Judá. Al saber esto, Baquidés intentó matarlo, pero Jonatán fue informado a tiempo y huyó al desierto de Tecoa, junto con su hermano Simón y sus seguidores, y acamparon junto al lago Asfar. Baquidés lo supo en día sábado y él con todo su ejército atravesaron el Jordán. Jonatán había enviado a su hermano Juan como encargado del pueblo para rogar a los nabateos, sus amigos, que guardaran en depósito su equipaje, que era mucho. Pero los descendientes de Jambrí y la gente de Madabat se apoderaron de Juan con cuanto llevaba y se marcharon llevándose el botín. Después de esto, anunciaron a Jonatán y a Simón, su hermano, que los descendientes de Jambrí estaban celebrando una boda solemne y que llevaban desde Nadabat con gran pompa a la novia, hija de uno de los magnates de Canaán. Entonces se acordaron del asesinato de su hermano Juan y subieron a esconderse en el cerro. Levantando sus ojos, vieron en medio de un rumor confuso mucho equipaje. El esposo, su amigo y hermano avanzaban hacia ellos con tamboriles e instrumentos musicales y armas numerosas. Entonces los judíos salieron de su emboscada, se precipitaron sobre ellos y los mataron. Hubo muchas víctimas y otros huyeron al monte, se apoderaron de todos los despojos. Así la boda se convirtió en luto y la música en lamentaciones. Así vengaron la muerte de su hermano y se volvieron a los pantanos del Jordán. Volvamos a Baquidés, el cual se presentó con un poderoso ejército en un día sábado a orilla del Jordán. Jonatán habló así a los de su campamento:
ánimos, luchemos por nuestra vida, pues hoy las cosas se ponen serias. Estamos rodeados de peligros. Aquí están las aguas del Jordán, al otro lado el pantano y los matorrales. No hay salida. Griten pues al cielo para que nos libre de nuestros enemigos. Y empezó el combate. Jonatán levantó su brazo para herir a Baquidés, pero éste lo esquivó, echándose hacia atrás. Entonces Jonatán y los suyos saltaron al Jordán, atravesándolo a nado. Sus enemigos no los siguieron. Aquel día cayeron cerca de 1000 hombres de los de Baquidés. Baquidés volvió a Jerusalén, empezó a construir ciudades fortificadas en Judea, las fortalezas de Jericó, Emaú, Betorón, Betel, Tamnatá, Faratón y Tefón, con altas murallas y puertas con cerrojos, dejando fuerzas en cada una de ellas para intimidar a los israelitas. También fortificó las ciudades de Besur, Gazer y la fortaleza, dejando en ella soldados y depósitos de víveres, todo como rehenes a los hijos de los jefes del país. Y tomó como rehenes a los hijos de los jefes del país y los encarceló en las fortalezas de Jerusalén. En el año 153, en el segundo mes, Alcimo mandó derribar el muro del patio interior del templo. Esto significaba nada menos que destruir la obra de los profetas. Alcimo empezó la demolición, pero entonces tuvo un ataque y los trabajos quedaron suspendidos. Alcimo había perdido el uso de la palabra y ya no pudo decir nada, ni siquiera para dar órdenes acerca de la casa. Poco después murió en medio de gran sufrimiento y a consecuencia de su muerte Baquidés volvió donde el rey. Con esto el país tuvo paz durante 2 años. Entonces todos los renegados se reunieron, dijeron: Jonatán y los suyos viven en paz sin temor alguno. Mandemos pues a buscar a Baquidés para que se apodere de todo en una sola noche. Fueron en efecto a él para convencerlo. Baquidés se puso en camino con numerosas tropas. Mandó clandestinamente carta a sus partidarios de Judea para que tomaran preso a Jonatán y a los suyos, pero no tuvieron éxito porque fueron descubiertos sus planes. Incluso los partidarios de Jonatán apresaron a 50 hombres del país que eran los jefes de esta conspiración y los ejecutaron. Jonatán y Simón se retiraron con lo suyo a Bet-Basí en el desierto, repararon las ruinas y las fortificaron. Apenas lo supo Baquidés, reunió toda su gente y avisó a sus partidarios de Judea. Vino a atacar a Bet-Basí, la sitió durante varios días y construyó máquinas de guerra. Jonatán entonces, dejando en la ciudad a su hermano Simón, hizo una salida por la región
con un puñado de hombres. Derrotó a Odomera y a sus hermanos y a la gente del Fasirón en su campamento. Luego se volvieron y empezaron a atacar a las tropas que sitiaban la ciudad. Mientras tanto, Simón y los suyos salieron de la ciudad e incendiaron las máquinas. Atacaron a Baquidés, que fue derrotado y quedó muy desanimado por el fracaso de su expedición. Se enfureció entonces contra los renegados que le había aconsejado venir al país. Ejecutó a muchos de ellos y decidió volver a su tierra. Cuando Jonatán lo supo, le envió mensajero para firmar con él un tratado de paz y cambiar prisioneros. Baquidé aceptó sus condiciones, cumplió por su parte su promesa y juró que en adelante y hasta el día de su muerte no le perjudicaría en nada. Devolvió a los presos arrestados anteriormente en Judea, después regresó a su país y volvió más al territorio de Judea. Así hubo paz en Israel y Jonatán fijó su residencia en Mitma, donde comenzó a gobernar el país e hizo desaparecer de Israel a los renegados. El año 170, Alejandro Epífanes, hijo de Antíoco, se embarcó y ocupó Ptolemaida, donde fue bien recibido y comenzó a reinar. Cuando supo Demetrio, reunió un ejército muy numeroso y salió a combatirlo. Al mismo tiempo mandó a Jonatán una carta amistosa en que le ofrecía amplios poderes, porque pensaba: anticipémonos a hacer las paces con él antes que la haga con Alejandro contra nosotros, llevado por el recuerdo de todos los males que le hemos hecho a él y a sus hermanos y su nación. Demetrio, pues, autorizó a Jonatán para formar un ejército y para fabricar armas. Lo llamó su aliado y ordenó que le entregaran los rehenes que estaban en la fortaleza de Jerusalén. Jonatán fue a Jerusalén y leyó la carta delante de todo el pueblo de los de la fortaleza. Estos tuvieron miedo al saber que el rey lo había autorizado para formar un gran ejército. Entregaron los rehenes a Jonatán y éste los devolvió a sus parientes. Jonatán fijó su residencia en Jerusalén y comenzó a construir y a restaurar la ciudad. Ordenó a los constructores que edificaran las murallas y la fortificación del monte Sión con piedras labradas, y así lo hicieron. Todos los extranjeros que había en la fortaleza edificada por Baquidés empezaron a correrse, y cada uno abandonó su lugar para irse a su tierra. Solo en Besur quedaron algunos de los renegados de la ley y los preceptos, pues este era como un lugar de refugio. El rey Alejandro se enteró de la promesa que Demetrio había hecho a Jonatán. Le contaron las guerras, las hazañas que éste y sus hermanos habían realizado y las pruebas por las cuales habían pasado. Él declaró:
¿acaso podremos encontrar otro hombre como este? Hagámoslo nuestro amigo y aliado. Y le escribió una carta en la que decía: el rey Alejandro a nuestro hermano Jonathan paz. Hemos oído de ti que eres hombre valiente y muy digno de ser amigo nuestro. Por eso hoy te nombramos sumo sacerdote de tu nación y te concedemos el título de amigo del rey. Y le mandó un vestido de rojo púrpura y una corona de oro. Así te invitamos a cuidar nuestros intereses y guardarnos tu amistad. El séptimo mes del año 160, con ocasión de la fiesta de los tabernáculos, Jonatán vistió los ornamentos sagrados, también reclutó tropas y fabricó gran cantidad de armamentos. Demetrio, al saber lo sucedido, dijo disgustado: ¿qué hemos hecho para que Alejandro se nos haya adelantado en ganarse la amistad y el apoyo de los judíos? También yo le enviaré palabras bonitas y le ofreceré dignidades y regalos para que se pongan a mi lado. Y le escribió en estos términos: el rey Demetrio saluda a la nación de los judíos. Ustedes siguen observando los convenios hechos con nosotros y se portan como amigos nuestros y no se unen a nuestros enemigos. Lo sabemos y nos alegramos. Continúen pues siendo fieles y les concederemos privilegios por todo lo que hagan en favor nuestro. Los descargaremos de mucho impuesto y le concederemos regalías. Y desde ahora y para siempre hago a todos los judíos libres de tributos, del impuesto de la sal y de las coronas. Renuncio de hoy en adelante al tercio de la cosecha y a la mitad de los frutos de los árboles que tengo derecho de exigir en la región de Judea y en los 3 distritos anexos de Samaria y Galilea. Desde hoy y para siempre Jerusalén será ciudad santa y libre con todos sus territorios, con derecho de percibir diezmos y tributos. Renuncio a la fortaleza de Jerusalén y se la doy al sumo sacerdote para que escoja a los hombres que quiera para defenderla. Concedo la libertad gratuitamente a todos los cautivos que fueron llevados de Judea a todo mi reino. A todos los hago libres de los impuestos que me deben por sus ganados. Todas las fiestas, los sábados, la luna nueva, los días señalados y los 3 días santos antes y después de una fiesta serán día de extensión para todos los judíos de mi reino. Nadie tendrá derecho a perseguirlo o perturbarlo por ningún motivo. También ordeno que sean admitidos en el ejército del rey hasta 30,000 judíos, los cuales recibirán sueldo del mismo modo que toda la tropa del rey. Una parte de ellos serán mantenidos en guarnición en la fortaleza del rey y se concederá a algunos de ellos los puestos de confianza del rey. Sus jefes serán elegidos entre ellos mismos y vivirán según sus leyes como
ha dispuesto el rey para la tierra de Judea. Los tres distritos de Samaria que fueron agregados a Judea se considerarán como parte del territorio judío, y para que no haya conflicto de poderes no estarán sometidos a otra autoridad que la del sumo sacerdote. Regalo la ciudad de Ptolemaida y su territorio al templo de Jerusalén para cubrir los gastos del culto. Cada año en adelante daré para el mantenimiento del templo 15,000 monedas de plata que se tomarán de los ingresos del rey en los lugares convenientes. Doy además todo lo que debían pagarme los administradores en los años anteriores. Remito además las 5,000 monedas de plata que cada año se cobraban de los tributos del templo, y se la doy a los sacerdotes que están a cargo del culto. Todo aquel que por deudas con los impuestos reales o por cualquier otra deuda se refugie en el templo de Jerusalén o en su recinto, no será molestado, y su pertenencia en todo mi reino serán protegidas. Finalmente, el gasto de lo que se edificó o repare en el santuario correrán por cuenta del rey, así como los gastos de reconstrucción de las murallas de Jerusalén, la fortificación de sus defensas y la construcción de muralla en la ciudad de Judea. Cuando Jonatán y el pueblo escucharon tales ofrecimientos, no lo creyeron ni lo aceptaron, porque recordaban los graves males que Demetrio había causado a Israel y los malos tratamientos a que lo había sometido. Se decidieron por Alejandro, ya que él había iniciado la propuesta de paz, y fueron fieles aliados suyos. El rey Alejandro reunió un gran ejército y acampó frente a Demetrio. Los dos reyes comenzaron la lucha y el ejército de Demetrio emprendió la fuga. Alejandro lo persiguió hasta derrotarlo. El combate duró hasta la puesta del sol, y aquel día murió Demetrio. Alejandro entonces mandó mensajero a Ptolomeo, rey de Egipto, con el siguiente mensaje: estoy de nuevo en mi reino y he tomado el poder después de derrotar a Demetrio con todo su ejército. Ahora ocupo el trono de mi padre, siendo dueño de todo el país. Seamos amigos. Dame tu hija por esposa y seré tu yerno, y tanto a ti como a ella le haré regalos dignos de ti. El rey Ptolomeo le contestó así: feliz el día en que ha vuelto a la tierra de tus padres y ha ocupado su trono. Pues bien, haré por ti lo que ha escrito, pero ven a encontrarme en Ptolemaida. Allí conversaremos y te tomaré por yerno como tú lo deseas. Ptolomeo salió de Egipto el año 172 con su hija Cleopatra y llegó a Ptolemaida. Alejandro le salió al encuentro. Ptolomeo le dio a su propia hija Cleopatra, celebrando la boda con gran esplendor como hacen los reyes.
El rey Alejandro había escrito también a Jonatán para que viniera a su encuentro, y Jonatán llegó a Tolemaida con gran pompa, encontrándose con los dos reyes. Entonces ofreció a cada uno y a sus amigos gran cantidad de oro y plata y otros muchos regalos, ganándose a su favor. Algunos hombres renegados la peste de Israel se presentaron junto para causarlo, pero el rey no le hizo caso. Más aún dio órdenes para que Jonatán se pusiera ropa de rojo púrpura como se hizo. El rey lo hizo sentar junto a él y dijo a sus capitanes: vayan con él al centro de la ciudad y hagan proclamar que nadie bajo ningún pretexto acuse a Jonatán y que nadie por ninguna causa lo moleste. Cuando los acusadores presenciaron los honores públicos que se le atribuían y lo vieron vestido de púrpura, huyeron todos. El rey lo elevó a grandes honores, lo inscribió entre sus primeros amigos y lo nombró general y gobernador. Así que Jonatán regresó a Jerusalén salvo y alegre. El año 175, Demetrio, hijo de Demetrio, vino de Greta al país de su padre. Al saberlo, el rey Alejandro quedó muy desconcentrado y se volvió a Antioquía. Demetrio tomó como generalísimo a Apolonio, gobernador de Siria, el cual, juntando un numeroso ejército, acampó en Jamnia y envió a decir a Jonatán, sumo sacerdote: ¿será tú el único que te resiste a nuestra autoridad y por culpa tuya se burlarán de mí? ¿Por qué no te opones a nuestra autoridad en tus cerros? Si tienes confianza en tu tropa, baja a la llanura y allí mediremos nuestra fuerza, pues yo tengo conmigo el ejército de las ciudades. Infórmate y averigua quién soy yo y quiénes los que me ayudan. Ellos dicen que no puede resistirnos, pues ya 2 veces fueron derrotados tu padre en tu mismo país. Pues bien, tú no podrás resistir a tanta caballería ni a un ejército tan numeroso en una llanura donde no hay piedra ni roca para refugiarse. Cuando Jonatán tuvo conocimiento del mensaje de Apolonio, se impresionó mucho. Salió de Jerusalén con 10,000 hombres escogidos y su hermano Simón vino a ayudarlo. Acamparon junto a Jaffa, pero los habitantes de la ciudad le cerraron las puertas porque había allí una guarnición de Apolonio. Entonces Jonatán ordenó atacar. La gente de la ciudad se aterrorizó y le abrió las puertas. Y Jonatán ocupó Jaffa. Al saberlo, Apolonio movilizó 3,000 hombres de la caballería y un numeroso ejército. Luego se dirigió a Azoto,
simulando atravesar el país, pero en realidad sus tropas se extendían por toda la anchura de la llanura, porque tenía mucha caballería en la que confiaba. Jonathan lo persiguió en dirección del Azoto y entablaron combate. Apolonio había dejado 1000 jinetes escondidos detrás de Jonathan, pero Jonathan fue informado de la emboscada. Los jinetes rodearon a sus hombres y dispararon flechas desde la mañana hasta la tarde. Pero los israelitas le hicieron frente como habían ordenado Jonathan hasta que los caballos se cansaron. Entonces Simón avanzó con lo suyo y atacó la infantería cuando ya la caballería estaba agotada. Los enemigos fueron derrotados y huyeron. La caballería se dispersó por la llanura y los fugitivos llegaron a Azoto, entrando en el templo de Dagón, su ídolo, para salvar su vida. Pero Jonathan incendió Azoto y los pueblos cercanos, apoderándose de su despojo. Quedó también el templo de Dagón con todos los que se habían refugiado en él. Fueron cerca de 8000 los que cayeron por la espada o que murieron carbonizados. Jonathan partió para Ascalón, donde los habitantes los recibieron con grandes honores. De allí Jonathan con los suyos retomaron a Jerusalén con gran botín. Cuando el rey Alejandro conoció estos sucesos, concedió nuevos honores a Jonathan. Le mandó un alfiler de oro que se acostumbra a regalar a los familiares de los reyes y le dio en posesión a Carón y todo su territorios. Hermanos, ayer, hoy y siempre Dios nuestro Padre habla a nuestros corazones cuando leemos su palabra, cuando meditamos en su palabra, cuando escudriñamos las escrituras y cuando nos detenemos a pensar qué me dice Dios en su palabra a mí particularmente. Es un mensaje a la conciencia. La divina majestad del Dios Todopoderoso, que a su vez amorosamente nos conduce por el camino de la salvación para que nadie se pierda, con la ayuda de Jesucristo. Dios tiene una voluntad y un plan perfecto para cada uno de nosotros. Hay que sacar un momento para reflexionar en la vida diaria de cada uno de nosotros, cuál es el plan salvístico que Dios Padre creó para una persona en particular. Y nos invita a que conozcamos a Jesucristo, porque Jesucristo tiene poder para dominar las fuerzas primitivas que fluyen en el corazón del hombre. Él es potencia total para la salvación. Jesucristo es la base. Todo aquel que cree en Jesucristo, que, que opta por Él, es la vía de salvación. Hay que buscarlo, hay que entregarse a Jesucristo. Él quiere y Él puede ser nuestro Salvador. Y es muy seguro que cuando uno entrega su vida, la rienda de su vida al Hijo de Dios, Él ofrece una vida mejor y Él dará la máxima de todas sus capacidades para satisfacer en nuestra vida, para guiarnos. Toda la persona
que se comprometen en esta obra salvística que Jesucristo hizo al morir en la cruz, por ellos, por nosotros, es garantizando una victoria. Jesucristo dijo, yo estaré contigo aún hasta el fin del mundo. Hay que esperar ese tiempo porque es una promesa que se cumple. Él tiene un plan y hay que esperar con mucha paciencia. Él es seguro y Él es eterno, la salvación. Por eso, leer la palabra de Dios en el Antiguo Testamento nos hace recordar que aquellos hombres hicieron y obedecieron a Dios, pero muchos lo desobedecieron. De manera que hoy todavía leemos esa palabra y nos damos cuenta que qué sería de cada uno de nosotros si Cristo no hubiera cambiado nuestros corazones, si no hubiera venido a nuestra vida, si no hubiera muerto en la cruz para comprarnos la salvación. Él es la fuerza y es la ayuda. El Espíritu Santo viene en nuestra ayuda. Aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, rendir nuestra vida a Él, rendir nuestro ser completamente a Él, para que podamos tener una relación personal con el Padre, amoroso. Y Él dijo, si creen que Jesús es el Señor, dice su palabra, y si acepta cumplir mis mandamientos y mis reglas y mis ordenanzas, te prometo que estaré contigo siempre. Me haré responsable de toda tu vida y déjame la consecuencia a mí. Por eso te invito a leer la palabra de Dios, a escudriñarla, a descubrir en el corazón qué te dice esa palabra. Te invito a aceptar a Jesucristo para tener una mejor relación con el Padre. Rinde tu vida a Él. Vale la pena porque Él te va a dar la vía para que tú te puedas mantener en una relación personal con el Padre.